Referente en esta noche para el tema es: la salvación descansa en la palabra de Dios y en la decisión voluntaria del hombre. Amén. Si no estaban de pronto ubicados, porque apenas estaban ubicando en sus puestos, vuelvo a repetirles que la salvación descansa en la palabra de Dios. Como lo dice ¿qué? La Escritura, no como lo dice el movimiento, la organización, la denominación tal, sino como lo dice la Escritura. La salvación descansa en la palabra de Dios y en la decisión voluntaria del hombre. Hay un llamamiento, claro, que el Señor está haciendo ya desde la antigüedad. Si bien estas palabras fueron dichas al pueblo de Israel, porque algunos dirán, es que eso está en el Antiguo Testamento, hay que tener en cuenta que esta palabra cobra vigencia en todos los tiempos. Porque la palabra de Dios, al igual que su autor, es inmutable. No cambia. Si bien la ley ritual fue abolida en la cruz del Calvario, la ley moral todavía está, hermanos, vigente. Y el texto que acabamos de leer tiene que ver con lo que es la ley moral. Porque es el llamamiento que el Señor está haciendo. No solamente a Israel, su pueblo, sino también a su iglesia, la amada de estos tiempos. Las palabras dichas a Israel son las palabras dichas en esta noche. A quienes por la gracia del Señor ya estamos incluidos en este plan de salvación por cuanto hemos obedecido a su palabra. Y está también dicha para que, si hay en esta noche algún amigo, una visita, una persona que aún todavía no haya tomado la decisión de seguir al Señor Jesucristo, vaya pensando en tomarla. Porque el asunto con el Señor con respecto a la salvación es seria. Amén. Pero a la vez también es ¿qué? Voluntaria. Miremos lo que está allí, está escrito: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Amén. Es un llamado, hermanos, donde quiera que se predique este evangelio, podríamos decirlo universal. Y decimos que es universal, ¿por qué? Hermanos, porque en este momento, esta palabra, poco o mucho, con cantidades de personas, está siendo llevado a los confines del mundo. Amén. Y a esas personas se les está haciendo este llamamiento que acabamos de leer. Y el verso 17 dice: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Amén. Es lo que el Señor le está planteando al individuo de una manera personal. Si en esta noche alguno de nosotros hemos fallado en esto, el Señor nos está reconviniendo, nos está exhortando, nos está amonestando, porque las cosas con Él, hermanos, son sí, sí o no, no.
Por eso el Señor en ese planteamiento, ya el verso 18 dice, venid, venid. Es un verbo prácticamente imperativo, venid, vengan. Amén. Luego dice Jehová. Si han entrado en esa situación dicha en el verso 16 y el verso 17, yo no estoy aquí para juzgarles, no estoy aquí para aniquilarlos, estoy aquí para que entremos en una negociación. Amén. Por eso dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Sentémonos, pongamos las cosas sobre la mesa. ¿Qué has hecho tú? ¿Y qué te estoy ofreciendo yo? Hermanos, y con el Señor nada tenemos perdido, porque sus misericordias son nuevas a cada mañana. Y no vamos a permitir que el adversario nos dé dedo, nos esté acusando, porque aquí está el conciliador y su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Venid luego, dice Jehová, acérquese y estemos a cuenta. Es algo así como cuando el patrón llama al mayordomo, porque usted y yo somos mayordomos de nuestra ¿qué? Propia vida. ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Qué estamos haciendo en todas las esferas de nuestra vida? Estaba en esta noche escuchando en la oración intercesora que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias ¿qué? Batallas. Una es la batalla del uno, otra es la batalla del otro, otra es la batalla del otro, otra es la batalla del otro. La batalla tuya no es la mía, ni la mía es la tuya. Cada uno tenemos nuestra batalla. Pero ante ese cúmulo de batallas que van formando una guerra continua, encontramos al generalísimo, el Señor de la gloria, quien dice, sentémonos. Esa es la petición que Él en esta noche está haciendo. Sentémonos y estemos a cuenta. Amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, porque nosotros no podemos decir que, no, es que yo soy transparente, translúcido. No podemos decir eso, ¿no? Porque somos tan humanos, tan sometidos a tentaciones y en tantas ocasiones tan fáciles de caer en las mismas. Y si decimos que no tenemos pecado, ¿le hacemos a Él qué? Le hacemos a Él mentiroso. Por eso, el mismo Señor inspira a sus discípulos, a Juan especialmente, para que nos reconvenga, para que nos exhorte, nos amoneste. Que si alguno hubiese pecado, abogado ¿qué? Tenemos para con Dios, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Por eso sigue diciendo muy claramente, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque Él también ha hecho una promesa: no acordarse más de nuestros pecados
y echarlos a las profundidades de la mar cuando usted y yo los confesamos y nos apartamos de los mismos. Amén. Entonces habrá esa limpieza. Ustedes se darán cuenta que el Salmo 51, David tuvo esa tremenda experiencia. Él fue reconvenido por el profeta Natán. Y luego entonces David se quita las vestiduras reales, se coloca cilicio. Cilicio era una especie de correa con algunas punzadas y las apretaban en el brazo o en la pierna para que doliera. Era un símbolo de lo que era el dolor profundo. El dolor del alma, dolor de corazón, lo expresaban también martirizando sus cuerpos con el cilicio, que ya dije, era una especie de correa, de cinturón, con púas, los apretaban hasta que chorreaban sangre y había ese dolor, y ese dolor lo llevaba al profundo arrepentimiento. Y es por eso que el salmista después, teniendo esa experiencia de dolor en su corazón y de dolor de alma por haber ofendido a Dios, dice que al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Por eso no podemos dejarnos manipular por el adversario cuando él dice, no, es que usted está más perdido que la perra Limber. Usted está más perdido que un perro cuando se cae un trasteo, no sabe por dónde pegar. Usted no puede hacer nada. Continúe, ya usted la embarró. Por usted no se puede hacer nada. ¿Qué no se puede hacer nada? Si ya Cristo lo ha hecho en la cruz del Calvario. Aleluya. Y de una vez para siempre. Ya Él lo ha hecho. Así haya usted caído y tocado fondo, de allá de las profundidades, el Señor, ¿qué? Lo ha levantado, lo ha sacado. Entonces, qué bueno es venir a la mesa con Él, sentarse. Amén. Tal como lo dice aquí la Escritura. Pero hay algo maravilloso también, y es que Dios no quiere presionar. Él no quiere presionar a nadie. ¿Por qué? Porque la salvación es una decisión voluntaria del hombre. Es una decisión voluntaria del hombre. Eso está demostrado desde Juan 3:16, cuando Él está manifestando su amor. Amén. Ahora dice claramente, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es lo que te ofrezco. Nos hemos sentado, hemos hecho la negociación. He perdonado tus pecados, tu maldad ha sido echada en las profundidades de la mar. Tu pecado ha sido emblanquecido. Tu pecado ya es quitado. Tu vida es como la blanca, ¿qué? Lana. Amén. Y dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Amén. Comeréis el bien de la tierra. Aquí estamos voluntariamente. Amén. Aquí estamos voluntariamente. Yo recuerdo el mensaje, y se los he dicho, que predicó el hermano Hugo el Menester Jaramillo, quien ya durmió en el Señor. Fue Isaías 53, que tocó las fibras de mi alma y me trajeron a los pies del Señor. Aleluya. Y seguro que usted puede dar testimonio. El himno tal
o el coro tal, o las palabras que el evangelista me habló el día que se acercó a mí para presentarme el evangelio. O sea que hay un punto de partida en tu vida por el cual usted voluntariamente está aquí en esta noche. Ninguno hemos sido traídos con una nariguera. ¿Ustedes saben qué es una nariguera? Yo tengo una, literalmente. Es un instrumento así con dos, es un garfio con dos bolacas, la colocan al novillo acá. ¿Cierto, hermano Portilla? Y puede ser más bravo, indomable, póngale en eso aquí y lo dominan. Nosotros no hemos sido aquí traídos con narigueras. Nosotros estamos aquí voluntariamente. Es una decisión voluntaria y el Señor nos ha venido, ¿qué? Perfeccionando. Nos ha venido moldeando. Dejémonos perfeccionar, dejémonos moldear por el Señor. Y sigue diciendo, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis ¿qué? Consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Entonces, ahí está la decisión, porque hoy he puesto camino delante de vosotros. Camino de vida o camino de ¿qué? De muerte. Porque, hermanos, el camino de los justos es ¿qué? Hacia arriba, hacia la gloria eterna. Pero el camino de los impíos, hermanos, es hacia abajo, hacia las profundidades del infierno. Por eso, las promesas de la salvación son infalibles. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es el autor infalible de la misma. Por eso nosotros no podemos dejar de predicar lo que es salvación. Amén. No podemos dejar de predicar lo que es arrepentimiento. No podemos dejar de predicar lo que es perdón. Hoy en día se ha cambiado esto que acabo de decir por otra clase de mensajes. El mensaje es de superación, que la persona está enferma del alma, porque el alma se enferma. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cuáles son las enfermedades del alma? ¿Cuáles son? Que la depresión, que la angustia, que el temor, que el miedo. Son las enfermedades, la depresión. Son las enfermedades que el alma. Hermano, esas enfermedades el Señor Jesucristo las llevó también en su cuerpo. Y entonces por eso se ha creado dentro de lo que es la medicina, dentro de lo que es la facultad o las ciencias de la sanidad humana, lo que es el departamento o la facultad de psiquiatría y la facultad de psicología. Y la verdad es que hasta cierto punto pueden ayudar mucho las terapias que ellos hagan, pero la mayor terapia era que el Señor presenta. Amén. Si la persona no se coloca en las manos del Señor, la depresión no la cura el hombre, la depresión no la cura el psicólogo, la depresión no la cura el psiquiatra. Ellos tendrán sus fórmulas de acuerdo a su entender y a su saber, pero hay que buscar es el fondo mismo del corazón, lo que está sucediendo en su vida. Por eso, en esta noche, nosotros no podemos dejar de predicar lo que el Señor nos ha mandado, ¿qué? A predicar. Amén. Y las gentes deben entender esto. Y estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre, ¿echarán qué? Fuera demonios. En mi nombre echarán fuera espíritus atormentadores. Es duro cuando de pronto un creyente cae en un estado de depresión. ¿Por qué? Cuando el Señor ha puesto paz en nuestros corazones. Fue que me cayó la depre. Dicen algunos, la depre. Al diablo no le gusta que pronuncie entera la palabra. A él no le gusta. Me cayó la depre. ¿Qué es la depresión? No, pero ante esa situación, hermanos, el Señor la sufrió, pero Él la venció. Amén. Él la venció. Y nosotros en su nombre santo también la venceremos. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces las promesas de la salvación son infalibles porque Dios es el autor y como tal Él es infalible. Pero la realización de la salvación, hermanos, depende de la decisión y de la constancia del creyente mismo. Por eso tenemos que ser ¿qué? Constantes. Por eso tenemos que ser decisivos. Y cuando se nos presente esas situaciones, hermanos, tenemos el recurso. Aquel que peleó las batallas, ganó la guerra y venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, a saber, el diablo, para que usted y yo fuésemos victoriosos en su nombre santo. Porque en su nombre hay victoria, porque en su nombre hay poder. Amén. Amén, hermanos. Tenemos que validar la palabra del Señor en nuestras vidas. Por eso allá en Juan 5:24, vamos a mirar en pantalla. En Juan 5:24, allí, hermanos, encontramos esa promesa maravillosa para usted y para mí de lo que es la salvación positiva para nuestra vida, esa salvación que el Señor nos ha concedido. Por eso el referente está dicho, la salvación descansa en la palabra de Dios, como dice la Escritura. La salvación no descansa en el discurso del conferencista de turno que traigamos a la iglesia para un determinado programa. La salvación descansa es en la palabra. De cierto os digo. En verdad os digo, sin duda os digo, el que oye mi palabra. Otra versión dice, el que escucha mi palabra, porque hay muchos que la oyen, muchos, pero no son hacedores. ¡Qué enseñanza tan preciosa! ¡Qué enseñanza tan bonita! Llegó a mi corazón en el momento que la oyó. Pero el asunto es no solamente oírla, sino escucharla. Porque cuando se escucha, esa palabra queda allá. Esa palabra, hermanos, ha cenido, esa palabra taladra las profundidades de nuestro ser. El que oye mi palabra, no es la palabra del maestro de turno de la época en que el Señor Jesucristo se levantó, porque en su época existían lo que se llamaban las escuelas judías, con sus respectivos maestros, inclusive que Gamaliel fue un maestro. Gamaliel fue un maestro. Pero es que aquí el maestro de los maestros
está muy claramente diciendo, y el que cree al que me envió, tiene que vida eterna. Amén. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Por eso el Señor es claro cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quiénes éramos nosotros? Muertos. ¿Ah? Muertos. En nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero llegamos a escuchar la voz del Señor Jesucristo y Él nos dio esa oportunidad de resurrección. Y nos ha resucitado para continuar en la misma condición en que antes andábamos. No, Señor, nos ha resucitado, hermanos, para que usted y yo tengamos vida y vida eterna. Vida en abundancia. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, hermanos, ahí está muy bien declarado. El que oye, el que escucha. Amén. El que escucha, entonces, ¿qué pasa? Cree. Amén, cree. Y luego dice, tiene vida completa, tiene vida completa. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Vayámonos en esta noche a nuestra casa con ese texto, que en Cristo tenemos vida completa, que en Cristo tenemos vida eterna, porque hemos escuchado su palabra, porque hemos obedecido su palabra. Amén. Y luego entonces hay una promesa dada a cada uno de nosotros. No vendrá, ¿qué? No vendrá condenación. Nadie nos podrá, hermanos, condenar. Nadie. Porque el Señor ya ha levantado esa sentencia de condenación, esa sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros. Y sigue diciendo, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces esos detalles están muy bien especificados. Tome ese texto, escudriñelo, analícelo, hágale la exégesis que tiene que hacerle. Y allí encontramos la más grande de las promesas para cada uno de nosotros con respecto a lo que es el plan de salvación y qué es lo que tenemos que hacer para obtenerla. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Ahora, hay un paso siguiente. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de salvación. Y es que la obra del Señor es perfecta. Él no deja nada inconcluso, hermanos. ¿No? Cuando Él se propuso darnos esta salvación desde Génesis capítulo 3 hasta el verso 15. Capítulo 3, verso 15 de Génesis. Esa promesa de salvación. Y si vamos a hablar en un orden cronológico de la historia del hombre, porque se ha dicho que el mundo tiene una creación de unos 6,000 y puntica de años. Hermanos, de esa promesa a la cruz del Calvario o al nacimiento de Él, ¿cuánto se demoró? ¿Alrededor de qué? De 4,000 años. De 4,000 años. Y en esos 4,000 años Él planificó
todo lo que iba a hacer para que usted y yo en esta noche estuviésemos aquí sentados como estamos, alabando y glorificando su nombre santo. Amén. Y por eso continúa diciéndonos, de acuerdo a lo que nos dice Hechos 2, 37 y 38, texto ampliamente conocido. Por eso siempre hemos dicho que el culto del día jueves es culto de adoración, de alabanza, de petición, de enseñanza, de recordar, hermanos, porque es que fácilmente se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y en Hechos 2, 37 y 38, observemos lo que dice allí. Después de que el apóstol Pedro predicó ese sermón contundente que redarguyó la vida de los asistentes, dice que al oír esto, al oír aquellas palabras, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, uy, Dios mío, nosotros a quien matamos fue al mismo Dios hecho hombre. Amén. Porque allí el Señor mismo les estaba revelando a ellos el pecado que habían cometido, el error en que habían incurrido. Y dice que al oír esto, se compungieron, sintieron dolor en sus corazones. Lo que quiere decir compungieron, dolor. ¿Hubo qué? Lamento, porque cuando uno entra en ese proceso de compungir, hay qué, hay cargo de conciencia, y ese cargo de conciencia lo lleva a qué, hermanos, a llorar. Está siendo redarguido, a llorar. Amén. Y ese llanto es por el Espíritu Santo de Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Díganos ya qué tenemos que hacer. Nosotros, en cierta forma, somos cómplices de la muerte de Cristo. Entendieron que habían matado al Mesías prometido. Y entonces el apóstol Pedro, ni cortico ni perezoso, en ese momento, después de haber tirado la atarraya, la recoge y con estas palabras les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fuerte ese aplauso al Señor de la gloria. Allí está el plan de salvación. Por ese proceso hemos pasado nosotros y hay que sostenerlo. Amén. Hay que sostenerlo. Por eso, hermanos, estos versículos muestran el claro deber del inconverso. Si en esta noche hay una persona, una visita, que está aquí con nosotros, la gran mayoría lo hemos pasado, lo estamos vivenciando. Pero si hay una persona que en esta noche quiera pasar por este proceso, debe hacerlo. Amén. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. 1, 2, bautizarse. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. Arrepentimiento, bautismo, conversión, creer
Son pasos imperativos y finales para la eterna salvación del alma. No se amañe solamente con venir y escuchar la palabra. Ay, tan bueno, tan bonito. Es necesario pasar por ese proceso para incorporarse al cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Por eso, cuando hablamos de la salvación que descansa en la palabra de Dios, es bueno irnos allá a el Salmo 19, texto ampliamente conocido por todos nosotros, donde allí el salmista, en el verso 7 al verso 10, nos está diciendo, porque es que la salvación no descansa en buenas obras. La salvación no descansa en rezos, ni en responsos, ni en gregorianas, ni en amuletos. La salvación descansa es en Cristo Jesús y su palabra. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ahí está entonces la palabra de Dios, haciendo su obra en cada una de nuestras vidas. Por eso, puede salvarse o puede salvar el arrepentimiento solo. ¿Qué dicen ustedes? No puede. El arrepentimiento solo no puede salvar. Debe, hermano, ser precedido por la conversión. Amén. Por el nuevo nacimiento, por el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y por llevar una vida de santidad. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Puntos suspensivos, porque ahí quedaron otros que los terminaremos. Amén. Pero ahora es muy importante, hermanos. Y yo no sé si en esta noche hay una persona, hay un amigo, una visita que desee venir aquí hasta el altar, hasta nuestra plataforma, y que oremos por usted. No quiero decirle que ya usted va a tomar la decisión, pero sí debe empezar por algo. Debe empezar por algo. No sea tan amañado y tan amañadita allá en lo que el mundo le está ofreciendo, porque a lo que se ofrece son algarrobas. Aquí se ofrece algo más especial. Aquí se ofrece pan de vida, que es Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermano Oscar. La paz del Señor sea con cada uno.